Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en el universo de Juan Gómez Jurado. Bueno, no exactamente en todo su universo, sino en el redes, digamos. Revuelo que ha causado su última novela Todo muere. Así, Todo muere. Un título que no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Porque no es solo una novela más, es el 8º libro de la saga Reina Roja. Y en teoría, el que cierra la trilogía Todo arde. Exacto, y aquí es donde empieza la polémica. Final, épico o decepción total. Para esta inmersión nos basamos en una reseña bastante críticas del blog Críticas Regina Erae, información del sitio web de Gómez Jurado y algunos datos de Snacks.ai que pintan un panorama completamente distinto. Ajá. Tenemos opiniones para todos los gustos. ¿Cómo es posible que haya tanta disparidad? Eso es lo que vamos a intentar descubrir. Empecemos por el principio. Todo muere se vende como la gran culminación del universo Reina Roja, con todas sus historias y personajes entrelazados. Un final por todo lo alto, vamos. Pero ya desde la reseña de Terzúa en Críticas Regina Erae se percibe un cierto escepticismo. Es que la crítica no se centra solo en la calidad de la historia en sí, sino en cómo Gómez Jurado la ha manejado. Por ejemplo, Terzúa señala que Todo muere se siente más como una especie de puente hacia otro libro que como un verdadero final. Claro, y eso genera mucha frustración. Imagina, Ajá. llevas 8 libros inmerso en este mundo, enganchado a las tramas, a los personajes. Y de repente haces un final que te deja con la sensación de que falta algo. Como si te quedaran esperando la segunda parte de la película. Y resulta que no hay segunda parte. Y hay otro punto que Terzúa critica y que a mí me parece fundamental. La repetición. Dice que el estilo de Gómez Jurado, tanto en la prosa como en la estructura narrativa, se ha vuelto un poco predecible, tanto que Todo muere parece casi un calco de las novelas anteriores. Esa sensación de ya lo he leído antes. ¿Te acuerdas del comentario de Gómez Jurado sobre los miles de detalles ocultos que solo se aprecian releyendo toda la saga? Sí, como invitando a los lectores a hacer una búsqueda del tesoro. Guiño a los fans o excusa para justificar la falta de novedades. Yo me inclino más por la segunda opción. Porque, bromas aparte, esa declaración abre un debate interesante. Gómez Jurado está innovando o simplemente repitiendo fórmulas que ya le funcionaron en el pasado. Y esto se ve, por ejemplo, en la aparición de personajes como los legionarios, amigos de Mar y Paz, o la ex policía Romero. Personajes recurrentes, sí, pero que en Todo muere dan la sensación de estar ahí solo para rellenar, sin aportar mucho a la trama principal. Exacto. Y esto alimenta la crítica de que Todo muere es demasiado verboso, con un montón de detalles innecesarios que lastran el ritmo. Lento. Terzúa lo explica muy bien en su análisis. El estilo de Gómez Jurado, con esos largos monólogos internos y esa tendencia a la divagación, contribuye a esa sensación de pesadez, de que la historia no avanza. Es como si Gómez Jurado se enredara en sus propias ideas y se olvidara de lo que realmente busca el lector. Una historia que lo enganche, que lo mantenga en vilo. Y en ese sentido, Todo muere falla. Al menos desde el punto de vista de Terzúa. Pero no es solo ella, ¿verdad? En los comentarios del blog hay mucha gente que coincide en que la novela se vuelve tediosa por momentos. Páginas y páginas de relleno que no aportan nada a la trama. Algunos incluso confiesan haberse saltado párrafos enteros. Madre mía, imagínate la frustración. Esperas con ansias el final de la saga. Y te encuentras con una novela que no está a la altura. ¡Qué decepción! Aunque bueno, tampoco es todo negativo. Hay quien reconoce los defectos de la novela, pero también destaca algunos momentos brillantes, escenas que sí logran atrapar al lector. Lo cual nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo es posible que una novela con tantos defectos tenga también momentos de genialidad? A ver, quizá la clave está en entender a quién va dirigida esta novela. Todo muere. No es una obra aislada, es parte de una saga. Eso significa que el lector ya viene con un bagaje, con una conexión con los personajes y el universo que ha creado Gómez Jurado. Claro, no podemos analizar Todo muere como si fuera una novela independiente. Forma parte de algo más grande, y eso influye en la experiencia de lectura. Exacto. Y aquí volvemos a la crítica de Terzúa sobre la estructura. Ella habla de un resumen apenas disimulado en los primeros capítulos, como si el autor quisiera poner al día a los lectores que no recuerdan al detalle los 7 libros anteriores. Sí, es como si Gómez Jurado no confiara en que sus lectores se acuerden de todo y tuviera que recordarnos quién es quién y qué ha pasado. Y a veces esa recapitulación resulta un poco forzada y le quita ritmo a la historia. Uf, y la cantidad de personajes que aparecen. Te digo. Es normal que en una saga tan larga haya muchos personajes, pero en Todo muere, algunos aparecen de forma casi anecdótica, sin un propósito claro. Era necesario incluir a tantos. ¿No habría sido mejor centrarse en los que realmente importan para la historia principal? Esa es una buena pregunta para Gómez Jurado. A lo mejor él piensa que todos esos personajes, incluso los que tienen papeles pequeños, enriquecen el universo de la saga. Puede ser, pero eso tiene un precio. El ritmo y la concentración de la historia se resienten.
Tersuba, por ejemplo, critica cómo Gómez Jurado se entretiene en naderías, detalles que no aportan nada a la trama ni a los personajes. Sí, esa es una crítica que se repite mucho en las reseñas de Todo muere. La sensación de que Gómez Jurados se pierde en detalles superfluos alarga la historia innecesariamente. Y diluye la tensión. Exacto. Hay momentos en que la novela se vuelve muy densa, con párrafos y párrafos de reflexiones y divagaciones que no llevan a ninguna parte. Es como si Gómez Jurado se hubiera enamorado de su propia prosa y se hubiera olvidado de que lo importante es contar una historia que engancha al lector. Y luego, la forma en que resuelve las tramas principales. Ahí está. Tersuba se queja de que las revelaciones más importantes se concentran en las últimas páginas. Como si Gómez Jurado hubiera estado jugando al despiste durante toda la novela. Y el final, no voy a decir si es bueno o malo, pero lo que sí genera polémica es que no es un final cerrado. Quedan cabos sueltos, historias sin resolver. Como si Gómez Jurado quisiera dejar la puerta abierta a futuras continuaciones. Claro, y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Todo muere es realmente el final de la saga Reina Roja o solo una pausa antes de una nueva entrega? Porque si nos fijamos en los datos de Snatch.ai, la campaña de marketing de Todo muere ha sido muy agresiva, presentándola como el final definitivo de la saga. Pero al mismo tiempo, Gómez Jurado deja caer en sus notas que podría haber más historias en el futuro. Esa ambigüedad, esa falta de claridad sobre si es un final o no, es lo que más molesta a muchos lectores. Esperaban un cierre contundente para una saga que ya lleva 8 libros. Porque, seamos sinceros, no todos los lectores tienen tiempo ni paciencia para seguir una saga eternamente. Llega un momento en que necesitas respuestas, un cierre que te permita despedirte de los personajes. Y si ese cierre no llega o llega de forma ambigua, la frustración es inevitable. Es como si te invitan a una fiesta de despedida y al final de la noche el anfitrión te dice, bueno, en realidad no es una despedida definitiva, quizás nos volvamos a ver. Te quedas con la sensación de que la fiesta no ha terminado. Y esa sensación de que falta algo es lo que define a Todo muere para muchos lectores. Una novela que, a pesar de tener momentos buenos, no cumple con la promesa de ser un final épico para una saga tan popular. Y hablando de expectativas, hay otra cosa que Tersuba menciona en su reseña y que me hizo pensar. La idea central de la novela, esa de los poderes en la sombra, que controlan el mundo. No es muy original, ¿no? Bueno, es cierto que el concepto de una élite oculta que mueve los hilos del poder no es nuevo. Lo hemos visto en muchas otras novelas. Exacto. Lo que Gómez Jurado hace es adaptarlo a su propio universo, con sus reglas y sus personajes. Pero como dice Tersuba, la ejecución no termina de convencer. Porque más allá de la idea en sí, lo importante es cómo se desarrolla, cómo se integra en la trama, cómo afecta a los personajes. Y en ese sentido, creo que Todo muere. Se queda un poco a medias. Totalmente de acuerdo. No es solo la idea, es cómo se usa esa idea para crear una historia que realmente enganche al lector. Y en Todo muere, esa conexión no termina de funcionar. Quizá porque, como decíamos antes, Gómez Jurado se pierde en detalles superfluos, en subtramas que no aportan mucho a la historia principal. Y al final la idea de los poderes en la sombra se diluye entre tanto ruido. Claro. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta de si Todo muere cumple con las expectativas. Se presentó como el cierre épico de una saga que ha tenido muchísimo éxito y a juzgar por las críticas no parece haber cumplido con esa promesa. Claro, pero las expectativas son muy subjetivas. Lo que para unos es una decepción, para otros puede ser una lectura satisfactoria. Cada lector tiene su propia experiencia con la obra de Gómez Jurado. Por supuesto. Y creo que es importante tener eso en cuenta. La lectura es una experiencia personal, no hay una verdad absoluta sobre lo que es una buena o mala novela. Totalmente. Lo importante es disfrutar del proceso, dejarse llevar por la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Exacto. Y si Todo muere, con sus defectos y todo, te invita a reflexionar, a cuestionar cosas, si te hace pensar y debatir sobre la historia y los personajes, entonces ha cumplido con su objetivo, al menos en parte. Al final, lo que queda es la experiencia del lector, su propia interpretación de la obra. Y si esta inmersión en Todo muere te ha picado la curiosidad, te animamos a que explores la saga por ti mismo. Puedes empezar tu viaje por el universo Reina Roja con el audiolibro del primer libro, Reina Roja, totalmente gratis. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. No te pierdas esta oportunidad de descubrir una de las sagas de thriller más populares de los últimos años.